Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y Shalom y bendiciones a la elección. Ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas que creen en Yahweh Bashem Yahushai. Alright, so ahorita estaba mirando, no ahorita, en la mañana estaba mirando esta lección por el apóstol Tahar, y básicamente el título te deja saber en qué tema entró el apóstol. Right, so dice, many of us, muchos de nosotros, la elección, o unos de nosotros de la elección será puesto a la muerte antes que sea el reino de los cielos establecido. Y, este es un tema que todos debemos desde el principio de nuestro camino en la fe, tenemos que entender. Esa es la primera cosa que uno tiene que meditar cuando entras en esta verdad. Hay una gran posibilidad que muéramos en esto. Porque como vamos a leer, vamos a entrar en el sufrimiento de Yahushai. Nuestro Señor siendo el capitán de todos nosotros. Él fue puesto a la muerte. Él fue perseguido. Se levantaron falsos testigos para condenar a Yahushai a la muerte. Hasta Ponto Piloto no lo quiso ejecutar a Yahushai. Él dijo, yo no he encontrado ni una yo no he encontrado una falta a Yahushai que es digno de muerte. Piloto estaba dispuesto para dejar ir a Yahushai, pero los malditos de nuestra gente, los israelitas malditos, empezando con estos altos sacerdotes, quisieron matar a Yahushai. Y luego amenazaron a Piloto diciendo, si tú no lo matas, básicamente tú no le vamos a decir a César, enseñándote de qué malditos son nuestra propia gente. Bien rápido, unos preceptos, antes que entremos en Juan 18. Vamos a Hechos 14 y 22. Dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entre más cerca llegamos a la venida de nuestro Señor Yahushai y el establecimiento del reino, las cosas se van a poner difíciles. Y todo esto de ser mártir, al fin del día, esto es una prueba. Yahweh, que el Padre Celestial que controla todo esto, Él va a dejar que ciertos miembros de la elección mueran para probar su fe. Así es como debemos de mirar esta situación si es que nos encontramos en ese puesto. ¿Realmente crees en el Señor? Y un miembro de la elección que está dispuesto a morir, no hay duda si ese hombre cree o mujer cree o no. Si estás listo para morir para el Señor, nadie, ni un hombre, no te puede decir que no tienes fe. Entre más cerca llegamos al fin, más intenso, más frecuente, más difíciles estos tiempos se van a poner. Pero Tawara Yahweh Bashem Yahushai, que el Señor nos dejó saber desde el principio. Aquí, especialmente con los apóstoles,
el hermano más joven en GMS, cada nuevo miembro o cada nuevo hermano o hermana que entra en esta fe, te decimos la pura verdad. Hay una posibilidad que podemos morir por creer en el Señor. ¿Ok? So, eso es todo ahí. Alright. No sé si tenía otros más. Let me see. Right. Otra más. Segundo Timoteo 3:12 dice: es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios Yahweh en Mashiach Yahawashi sufrirá persecución. Ok, y eso viene pronto también. Ok, no se sorprendan si encuentras tu cara en las noticias y no Esaú pintándote como un terrorista. Ok, no te sorprendas cuando tu propio vecino te entregue a la policía o al gobierno. Ok, no te sorprendas si tu propio padre o madre, esposa, hijos te entreguen al diablo y te acusen falsamente por ser un seguidor de Yahweh Hashem Yahushai. Esos son los tiempos en que estamos entrando. Okay, las cosas, el amor de muchos se va a enfriar, se va a enfriar. All right? So una vez más, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios Yahweh en Mashiach Yahawashi sufrirá persecución. Okay, so ahora vamos a entrar en nuestro Señor, right? Yahawashi. Hay que leer de su persecución. Ok. Y no voy a brincar. Y no voy a leer el entero capítulo. Pero no quiero, entrar en esta historia porque es importante de saber qué le pasó a Yahawashi. Porque si al maestro o si al amo sufrió, entonces igual sus discípulos. Dice Juan capítulo 18, versículo 1, dice: traicionan y arrestan a Yahawashi. Después de decir estas cosas, después que Yahawashi y sus 12 tuvieron la ceremonia de la Pascua, Yahawashi se fue a orarle a Yahweh porque sabía que su hora ha llegado. Esa fue la última Pascua que Yahawashi tuvo. Donde estábamos, después de decir estas cosas, Yahawashi cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Y los tres, cuando leen los diferentes evangelios, los tres discípulos que estaban con Yahawashi fue Pedro, Juan y Jacobo, o Jacob, o Santiago. Dice Judas el traidor, y también, hermanos, no se sorprendan si hay un traidor en tu campo. Los apóstoles, empezando con el apóstol Tahar, siempre nos recuerda que, hay espías en el campo. Especialmente los campos que son grandes. Hay espías entre nosotros. Hay un Judas en cada campo. Dice, Judas el traidor conocía ese lugar, porque era parte de los 12, porque Yahawashi solía reunirse ahí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con
antorchas encendidas, linternas y armas. All right? Esto nos puede pasar. Yahawashi ya sabía todo lo que le iba a suceder, right? Yahawashi desde el principio supo su camino. Por eso constantemente Yahawashi le decía a sus discípulos que él iba a morir, y después resucitado para que Israel sea salvo. Yahawashi ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Right, so Yahawashi, aunque él se puso nervioso, por eso fue a orar, porque Yahawashi cuando leen de la oración que Yahawashi le envió al Padre Yahweh, él le dijo si había otra manera para redimir a Israel, porque Yahawashi se puso nervioso, al punto que empezó a sudar sangre. Ok, so todos vamos a tener esa hora esa hora oscura, ok, donde tu espíritu va a estar en angustia. Cada hermano y hermana va a tener esa prueba que Yahawashi tuvo. Por supuesto, no igual como Yahawashi, porque Yahawashi es el único israelita que puede soportar ese tipo de dolor. Cada hermano y hermana, acuerdo a su espíritu, tú vas a ser puesto el Señor te va a probar a tu límite. Pero miren cómo Yahawashi afrontó su prueba. Él no se huyó. Él abrazó su destino de ser un mártir para que 3 días después sea resucitado y le dé gloria a su Padre Yahweh. Dice, ¿a quién buscan?, les preguntó. A Yahawashi de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Yahawashi. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Yahawashi dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Right, cuando leemos los otros evangelios, los soldados trataron de capturar a todos los 12, pero Yahawashi los mandó volando, con poder espiritual, porque la profecía fue que solamente a Yahawashi iban a arrestar, no a los 12. Cuando Yahawashi dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Yahawashi de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Yahawashi. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. ¿Ves? Querían matar a todos los 12. Lo hizo para que Pedro, los 12 discípulos, eran testigos. O los 11, right? Porque Judas Iscariote, él se mató, por traicionar a Yahawashi. Pero esos 11 hermanos, o discípulos, right, eran testigos de que caminaron con Yahawashi. So ellos tenían que vivir para empujar el testimonio que ellos caminaron con Yahawashi, right, el Mesías. 9 dice, lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Ahí está. Ahí fue profecía. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Yahawashi le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? So, ¿quién le dio este camino, este destino? El Padre Yahweh. Y Yahawashi reprendió a Pedro. Porque él vino, aunque Pedro
él en su mente pensó que era algo justo defender a Yahushua, pero al contrario era algo, ¿qué es la palabra? Pedro estaba yendo en contra de la profecía. Ok, so por eso Yahushua reprendió a Pedro. Right? Porque la voluntad de Yahweh se tiene que cumplir. Right? Y en otro evangelio, Yahushua le dijo a Pedro, el que vive por la espada va a morir por la espada. Ok, eso no nos podemos poner carnales y no si nos encontramos en esta situación. Recuérdense lo que estamos leyendo. Right, so vamos a brincar, dice 19, el sumo sacerdote interroga a Yahushua. Dice, adentro del sumo sacerdote, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Yahushua acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Yahushua contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Yahushua. Right? So eso también nos puede pasar. ¿Es esa la forma de responder al sumo sacerdote? Preguntó. Yahushua contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Yahushua y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Este es Juan 18 y 28. Dice, el juicio de Yahushua ante Pilato. El juicio de Yahushua ante Caifás terminó cerca del amanecer. Right, so Yahushua fue arrestado, right, después de la Pascua, de la ceremonia, y fue enviado a diferentes departamentos para ser juzgado. Y el sol acaba de amanecer. So, aquí estamos leyendo de Yahushua que ni siquiera ha dormido. Ok, tomó vino porque es requerido en la ceremonia. Y shit, man. So, ahorita Yahushua está arrestado. No ha dormido. Ok, tomó vino. No le dieron, por supuesto, no le dieron agua a Yahushua para beber. So, ahorita está Yahushua en una situación bien incómoda. Y lo golpearon. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobierno romano. 28. El juicio de Yahushua ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué cargos tienen contra este hombre? Dice, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Right, so, estos vatos ni siquiera tienen prueba, pero andan acusando a Yahushua de ser un criminal cuando Yahushua era un hombre perfecto. Right? Era un hombre sin mancha. Pero ¿qué era la motivación que manejó a estos hombres para decir esto? Porque odiaban a Yahushua, right? Y envidia también.
Esta gente tenía demonios. Entonces, llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes. Le dijo Pilato. Solo los romanos tienen el derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Right? So aquí estaban, man, Yahawashi tiene que ser ejecutado. Dice 32, con ese se cumplió la predicción de Yahawashi, o la profecía, acerca de la forma en que iba a morir. Right? Yahawashi fue condenado a la muerte injustamente. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Yahawashi. Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Yahawashi contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Yahawashi contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Right? Si este era un reino justo, si este era el reino de Yahawashi, estos malditos falsos acusadores serían puestos a la muerte inmediatamente, man. Right? Yahawashi sería defendido. Pero no era tiempo, man. ¿Quién estaba en poder en este tiempo? Los romanos, los edomitas. Yahawashi nació en la esclavitud. Shit, man, cuando leemos, creo que los primeros 2 capítulos de Lucas, su padre José tuvo que ir a pagar tributo a los romanos. So Yahawashi estaba en esclavitud bajo los romanos, o la nación de Israel. Eran cautivos de los romanos. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que yo soy un rey, contestó Yahawashi. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, dicen, no. Right? Y también a rey de los judíos, estos no decían ese título con honor. Lo decían en desprecio. Dice, pero ellos contestaron a gritos, no, a ese nombre no. Queremos a Barabás. Barabás era un insurgente, right? Cuando leen de Barabás, era un fucking asesino, man. Era un hombre vil. Juan 19:1. Entonces Pilato mandó azotar a Yahawashi con un látigo que tenía puntas de plomo. Right, so man, con ese látigo con puntas de plomo, man, le estaban arrancando la carne de la espalda de Yahawashi, man. Y ya saben, estos malditos romanos, man, le pegaron en la cara con esa arma. Dice, solo los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura
Dice, viva el rey de los judíos, se burlaban de él mientras lo bofetaban. Right, so, Yahushua fue torturado, le hicieron burla. Ok, y esto fue severo, man. Ok, porque algo que no te dicen en detalle es que, le rompieron la ropa de Yahushua, man. Básicamente estaba desnudo, man. Le ponieron esa, manto. So, imagínense esa, ¿qué es la palabra? Humillación, man. Porque recuérdense, estos romanos son vil. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Right? So hasta Pilato dijo que Yahushua era un hombre sin mancha. Entonces Yahushua salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren, aquí tienen al hombre. Y cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Right, y Yahushua sí es el Hijo de Dios. Él no mintió. Dice, cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Yahushua de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Yahushua no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Yahushua le dijo, no tendrás ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado, right? Los malditos de nuestra gente. Right? Dice, entonces Pilato trató de poner en libertad a Yahushua. Right? Pilato lo quiso dejar ir, pero los líderes judíos gritaron. Y algo espiritual de esto es que estos mismos malditos negros, right, que mataron a Yahushua y dijeron que su sangre sea sobre ellos y su descendencia. Yo no estoy sorprendido que esa misma gente en el futuro fueron colgados por Esaú en el tiempo de esclavitud de las Américas. Dice, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebelión contra César. Right, y básicamente, para no hacer esto largo, mataron a Yahushua. Yahushua tuvo que cargar esa cruz y luego lo crucificaron, que es una muerte horrible. Ok, y no sé, se me olvida cuántas horas colgó Yahushua, man, pero fue horas, man. Ok. Ahora, no estoy diciendo, no estamos leyendo esto para decir que nosotros vamos a ser crucificados, pero vamos a sufrir. Si el Señor nos ha dado el camino de ser un mártir, o tenemos a Yahushua, por ejemplo. Okay, Yahushua lo acusaron falsamente, lo golpearon, lo torturaron, le hicieron burla, lo humillaron, lo condenaron a la muerte. ¿Todo por qué?
por predicar la verdad. Ok, y esto es algo que debemos de meditar más que nunca porque estamos en el fin. Ok, ahora no todos van a ser puestos a la muerte. Pero no sabemos quién y no qué hermano o hermana va a pasar esto. So, tenemos que estar preparados de todos modos. Ok, so, un segundo. Este es Mateo 10 y 24. En la Reina Valera. El discípulo. No, así. Wow. Man. Vamos a empezar en 19. Mateo 10 y 19. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Yahweh Bashem Yahushua les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su propio hermano, y un padre traicionará a su propio hijo. Right? Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyen a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos o los discípulos no son superiores a su maestro, right? Nuestro amo, que es Yahushua. Y los esclavos no son superiores a su amo. Los discípulos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Alright? So, algo para meditar, So, las cosas se van a empeorar, pero como dijo Yahushua, el que mantenga su fe hasta el fin será salvo. Y todo eso es una prueba. Y la lección no puede quebrar. Está escrito que la lección va, por medio de Yahushua ya tenemos la victoria. So, todo lo que queda es nomás pasar las aflicciones que nos espera. Pero al fin del día, la elección empezando con Yahushua ya tiene la victoria. Alright, so con eso digo Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushua.